a ver está relacionado a las funciones lógicas. Vean, aquí vamos a ver la función sí, y, o, promedio sí, contar sí. Vean, entonces, estos ejercicios están relacionados a lo que es el contenido a funciones lógicas. Aquí vamos a encontrar cuando el gasto es menor que lo previsto, vean, una condición sin la que vamos a estar utilizando. Cuando el gasto es menor que lo previsto, entonces vamos a buscar primero la categoría lógica sí. Vean, en la categoría lógica sí, vamos a buscar la condición, vea cuando el gasto, vea en este caso, cuando el gasto es menor, vea. Entonces aquí ponemos el criterio con simbología de comparación, menor a lo previsto. Si esto se llegara a cumplir como verdadero, la respuesta tendría que decir que está dentro del presupuesto. Presupuesto. Y si esa condición no se llegara a cumplir, se diría que sería un presupuesto excedido. Le damos a aceptar. Entonces aquí podemos observar que 70 es menor que lo previsto y está como resultado dentro del presupuesto. Aquí tenemos un dato, vea que en este caso 400 no es menor, el gasto no es menor, vea, a lo previsto, entonces por lo tanto es presupuesto excedido. Y si nosotros hacemos el cambio, pues podemos observar que prácticamente la función sí es la que corresponde a la resolución de este ejercicio. En este otro ejercicio, pues tenemos una serie de datos de nota, vea, y vamos a hacer uso también de la función sí para resolverlo. Entonces estaríamos eligiendo la categoría de lógicas de la función sí. Y la condición es que si usted tiene notas, ¿verdad?, mayores, ¿verdad?, en el criterio notas mayores o igual a 6, si esta condición se llegara a cumplir, ¿verdad?, entonces estamos diciendo que es una persona que ha aprobado. Si no se llegara a cumplir, es una persona que ha reprobado. Le damos a aceptar, ¿verdad?, y de ahí hacemos uso del método del arrastre. Entonces aquí de esta manera es, digamos, la condición haciendo uso de la función sí. Y esa es una función simple, sí. En este otro ejercicio vamos a hacer uso de la función sí, vea, también de igual manera. Y aquí pues si la condición sería que si en aquel valor que sea igual a 0, tiene que dar como verdadero. Entonces yo le doy la categoría lógica sí. Y en esta categoría lógica sí yo le doy aceptar. En el valor decimos si el valor, perdón, es la función sí, ¿verdad?, que seleccioné otra función por accidente. Entonces decimos la prueba lógica sería si el dato que yo tengo aquí es igual a 0, que diga que es verdadero. Pero si no se llegara a cumplir que no es igual a 0, que sea falso. Entonces lo vamos a aceptar. Cuando hacemos uso del método del arrastre, usted puede observar que el dato que yo tengo en la 12 no es igual a 0, por lo tanto es falso. El dato que yo tengo en el valor de A3, vean, en este caso es igual a 0, cumple, ¿verdad?, porque estamos evaluando la condición si en la celda yo tuviera un dato igual a 0, si se cumple verdadero, y si no se cumple es falso. En el siguiente ejemplo vamos a hacer uso de una función sí, solo que aquí ya está con anidamiento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Siempre está dentro de la categoría de lógica. La función es sí, ¿verdad? Entonces yo le doy a aceptar. ¿Qué ponemos en la prueba lógica? Bueno, la primera prueba lógica es que si la nota
es mayor a 8.99, si esto se cumple, se va a decir que es muy bueno. Si no se cumple, tenemos que hacer una invocación. Por lo tanto, vamos a seleccionar en este cuadro sí para invocar eh, la condición. Entonces yo digo, si la nota que yo tengo aquí es mayor o igual a 7, si se llegara a cumplir, ¿qué vamos a decir? Bueno, que es bueno. Y si no se llegara a cumplir, ¿verdad? Si no se cumpliera eso, entonces debe mejorar. Entonces le damos a aceptar. Después lo que vamos a hacer es el planteamiento del método del arrastre. Y aquí como podemos ver, estos son los datos que yo estoy evaluando y esta es la función SIVA. 9 es mayor a 8,9, muy bueno, vean. 5,9 no es mayor que 8.99, pero tampoco no se cumple la condición menor o igual a 7, por lo tanto debe mejorar. Observen acá, 7,1 no es mayor que 8.99, pero es mayor o igual, y el mayor o igual le da la asignación de bueno. Esto respecto a este ejercicio, ¿verdad?, que se encuentra en el material correspondiente a la clase, ¿verdad? Aquí podemos observar, prácticamente es otra función sí con anidamiento, es otra forma de operar, ¿verdad?, con otras notas, con otro tipo de criterio a evaluar. Entonces, en este caso, nosotros hacemos uso de la función sí, ¿verdad? Y en este caso nosotros le decimos que si la nota que yo tuviera acá es menor, ¿verdad?, o igual a 5.9, ¿verdad?, en este caso estamos agarrando los extremos, si eso se cumpliera debe mejorar, ¿verdad? Si no se cumple nos vamos a falso y en falso invocamos nuevamente un cuadro de diálogo para que evaluemos nuevamente la condición. Y decimos si la nota, ¿verdad?, es menor o igual a 8. Si esto se cumple, vamos a decir que bueno. Si no se cumpliera, vamos a decir que es excelente. Entonces acá cerramos, ¿verdad?, un enmedamiento con 2 y luego hacemos el método del arrastre. Y podemos ir observando, ¿verdad?, aquí 8.2, ¿verdad?, ¿dónde quedaría 8.2? Es una categoría de excelente. Aquí cumple lo que se está pidiendo en esta parte. 5.9, vean, no es, quedaría en criterio debe de mejorar, vean, está justamente en esta condición, ¿verdad? Y 6 quedaría como bueno porque quedaría en evaluar. Si la nota fue igual a 6, vean, tiene que decir bueno. Respecto a este ejercicio. En el siguiente, vean, aquí estamos trabajando con ventas y estamos trabajando con comisiones, entonces nos dan ambos datos. Aquí ya no lo vamos a resolver con la función sí, sino que vamos a resolverlo con la función correspondiente a contar sí. Entonces, el primer inquietud es, la vamos a trabajar específicamente cuando el número de ventas son mayores a 250. Por lo tanto, yo voy a hacer uso de la función contar sí, que se encuentra en la categoría estadística. Y en la categoría estadística busco la función contar sí. Eso también lo podemos hacer de forma manual. ¿Cuál es mi rango de acuerdo a nuestra incógnita a utilizar? Es el dato de ventas. ¿Cuánto es el criterio? Cuando las ventas sean mayores, y vamos a considerar igual a 250. Si esto se cumpliera, pues nos va a dar el valor que ha contado 6. Entonces nosotros podemos observar que son 6 los datos mayores a 250 y el otro que vamos a calcular, en este caso sería cuando
las comisiones. Entonces vamos a resolver en este cuando el número de comisiones sean menores o iguales a 13. También la solución es haciendo uso de la función estadística dentro de la categoría de estadística, la función contar sí, solo que el rango que vamos a utilizar es respecto a las condiciones porque así está nuestra eh, incógnita. Entonces, en este caso, cuando el número de comisiones sean menores o iguales a 13. Entonces, si son menores, que nos cuente. Y es una función contar sí. ¿Ve? Tenemos que hay 4 datos menores que 13 respecto a las comisiones. Ahora vamos a resolver el 7. Vean. Y en este caso ya no sería una función contar sí, sino que sería una función sumar sí. Vamos a hacer uso de esta función. Aquí vamos a tener que utilizar 3 argumentos para esta función. Entonces, primero, con respecto a quién estamos evaluando, sería nuestra primera columna que vamos a tomar, que es en este caso es esto, porque nosotros queremos saber específicamente en sistemas el pago que se está haciendo al área de sistema. Para ello vamos a hacer uso de la función sumar sí. Este se encuentra en la categoría de matemáticas y hacemos uso de la función sumar sí. Le damos a aceptar. El rango a utilizar es con el que yo voy a vincular para el proceso evaluativo. Porque como es sistema, la palabra que ando buscando, ese es el valor que yo voy a enlazar. El criterio es la palabra sistema, ¿verdad? Y como me pide que yo sume, vea, el sueldo, entonces el sueldo se encuentra en la columna de B, selecciono el rango. Entonces tenemos 1200, vea, el resultado de estas dos personas, vea, que son del área de sistema. Entonces aquí hacemos uso de la función sumar, sí. Luego vamos a hacer uso específico de la función O. Entonces aquí lo podemos hacer de esta forma directa, ¿verdad? Haciendo uso de la función lógica con el criterio de O. En el valor 1 ponemos si 1 más 1 es igual a 1, ¿verdad? Y en el valor 2 vamos a poner 1 más 1 es igual a 2, ¿verdad? Si se cumple verdadero, ¿verdad? En este caso. Si 6 entre 2 es igual a 10, entonces estaríamos determinando el valor de falso. Pero en este caso, como con una que sea verdadero, va a dar como resultado verdadero. ¿Verdad? Aquí tenemos el siguiente ejercicio, que es haciendo uso específico de la función i. ¿Verdad? Y aquí pues en este caso nosotros observamos que vamos a tomar un X valor. ¿Verdad? Por ejemplo, podemos tomar un valor de 4, por ejemplo, ¿verdad? Para poder hacer esta forma de operar. Entonces vamos a para la función i. Y en el valor 1 vamos a poner si 1 fuera menor a qué dato, a este. Si es menor, verdadero. Y en este caso, si el dato que yo tengo es menor a 100, si se cumple. Y aquí pues la condición es si con estas dos que sean verdaderas, el resultado va a ser verdadero. Vamos a resolver este otro ejercicio. Vamos a resolver este otro ejercicio. Y este otro ejercicio, la incógnita que vamos a resolver es cuántos alumnos han aprobado. Este ejercicio prácticamente estamos haciendo uso de las funciones contar sí. ¿Cuántos alumnos han aprobado respecto a la columna de ciencia? Vamos acá, hacemos uso de la categoría estadística, y aquí la función contar sí. ¿Qué es el rango?
como la pregunta está relacionada a ciencia, selecciono el dato de ciencia. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio es cuando aprobar. Entonces voy a poner mayor o igual a 6. Si han aprobado, que me dé el resultante. ¿Ve? En este caso es 9. Resultante. ¿Ve? La siguiente, ¿cuántas notas están aprobando? Tomando en cuenta que se aprueba con 6 o más. Significa de que yo voy a hacer uso de todos los datos porque no me está especificando de una asignatura en específico. Entonces yo hago uso de la función contar sí. Vea, porque me está diciendo cuántas. En este caso selecciono todo el rango. Vea, selecciono todo el rango. El criterio que yo voy a utilizar es cuántas, vea, es relacionado a mayor o igual a 6 porque me está diciendo que lo incluya. ¿Vea? Entonces vamos a darle a aceptar. Vemos que son 42, ¿vea? Los datos que están aprobados. Y por último, la incógnita es relacionado a ortografía. Entonces, ¿qué han reprobado? Vamos a ver, entonces menores que 6 que estaríamos utilizando como criterio. Contar sí, hacer un uso del rango, como es ortografía. Yo selecciono acá ortografía. Y acá, en este caso, quienes han reprobado, que sean menores a 6. Vean, le vamos a dar a aceptar. Y ahí tenemos nuestras personas que han reprobado. Vean. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vean. Y este está relacionado a ventas por comisiones, pero aquí hay un detalle. En nuestro planteamiento de ejercicio no tenemos los datos de las comisiones, solo tenemos los criterios a evaluar. Esto significa que vamos a condicionar, entonces vamos a hacer una función sí. Y aquí pues ya es una función sí con anidamiento. Vamos a guardar esta parte de acá, vea, para que ustedes puedan ver cómo vamos a hacer esa solución. Primero vamos a utilizar la función lógica. En este caso la lógica función sí, vea, para encontrar las comisiones. Y aquí no vamos a poner un texto, sino que vamos a operar. La prueba lógica va a ser, vea, cuando vea, las ventas sean mayores o iguales a 300. Si esto se llegara a cumplir, yo voy a calcularle, vea, a la venta por 0.10 para encontrar la comisión. Si no se cumple, vean, vamos a desplegar nuevamente un cuadro de diálogo, vean, o lo hacemos a través de la sintaxis de forma manual también. Y aquí decimos cuando las ventas sean mayores o iguales a 150. Si esto se cumple, van a ser las ventas multiplicado por 0.05 la comisión. Y si no se llegara a cumplir, la venta va a ser multiplicado por 0.02. ¿Verdad? Entonces acá, como ya lo condicionamos, es de un doble anidamiento, es un anidamiento, le vamos a aceptar. Después ya solo queda hacer uso del método del arrastre para que quede la condición realizada. Ya una vez se haya solucionado esa información, vean, de las comisiones, nosotros vamos a hacer el cálculo correspondiente a cuántos suman las comisiones cuyas ventas son mayores a 300. Y entonces en este caso nosotros vamos a hacer uso de las funciones sumar sí. En este caso vamos a buscar la función sumar sí para condicionarla. Le vamos a dar a aceptar. El rango siempre lo vinculamos. ¿Cuántas sumas las comisiones cuyas ventas son mayores a 300? Entonces vamos a relacionar con respecto a quién está vinculado mi criterio. En este caso, vean, estamos relacionados a las ventas, que las ventas
son mayores, vean, mayores, vean, a 300. Si son mayores a 300, vean, entonces yo le voy a decir que me sume las comisiones. Miren, ahí está. Entonces le damos a aceptar. Este es nuestro dato al cual nosotros hemos encontrado la primera pregunta. Vean, tenemos la respuesta correspondiente. En esta está relacionado a la función contar sí, miren. Entonces, que sobrepasan a 300. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rango? Nuestro rango va a ser comisiones y nuestro criterio va a ser mayores a 35. Entonces, vamos a hacer uso de la función estadística, la categoría estadística y la función contar sí. El rango sería respecto a comisión, vea, porque basado en eso se está vinculando el cálculo. Vea, entonces vamos a poner mayor, vea, mayores a 35. Vea. Entonces, en este caso, nuestra comisión tendría que ser mayores a 35. Veamos acá, ya tenemos este dato. Y por último, la última pregunta no es una condición, sino que es el total. ¿Ve? Aquí no tenemos ningún criterio, sino que simplemente yo voy a sumar el dato correspondiente a mi columna comisiones. Entonces podemos hacerlo a través de ese comando. Es una función matemática, también lo podemos invocar de esta manera, ¿ve? Para hacer el cálculo de la suma. ¿Ve? Entonces tenemos 283,25. Este sería nuestro dato. Aquí vamos a hacer otro ejercicio. Pero este ya no es relacionado a lo que es a la clase o los ejercicios de clase, sino que ya está relacionado al cálculo correspondiente del primer ejercicio a realizar. Vean. Entonces, vemos nuestro primer dato, tenemos todas las ventas, vean, y nuestra incógnita es relacionado a 9 empleados. Estamos haciendo uso de la función sí, vean. Y pues en este caso, la función sí no es anidamiento, sino que es un valor sí, vea, en el cual usted, si se cumple la condición, que haga algo, y si no se cumple, que opere lo falso, el resultante de falso. La prueba lógica es si los datos de la venta, vea, son mayores, vea, en este caso mayores o iguales a 50,000, si fueron mayores a 50,000, si esto es verdadero, vea, que me calcule la comisión, que en este caso es por 0,10. Si no se cumple, pues la comisión es por 0,02. Entonces aquí lo damos a aceptar. Y procedemos al método del arrastre. Este sería nuestro resultado en el primer ejercicio de nuestra guía, haciendo uso de la función sí para poder encontrar la comisión. En el siguiente ejercicio número 2, este es un ejercicio haciendo uso de la función sí. Y esta sí es anidado. ¿Por qué? Vea, porque los datos que tenemos son los valores y las acciones es que si yo tengo el dato de valor 1, que me despliega la letra A. Si tengo el dato del valor 2, que me despliegue la letra B. Y si tengo el dato de la valor 3, que me despliegue la letra C. ¿Ve? Entonces en este caso lo vamos a realizar haciendo uso de la función sí. Vamos a utilizar la función sí y la prueba lógica es, vea, que si yo el dato que tengo acá fuera igual a 1, decimos que me despliegue la letra A. Y aquí voy a invocar nuevamente la función sí. Cuando el dato de acá sea igual a 2, que me asigne el valor de la letra B.
Y en falso, invoco nuevamente una nueva condición, la función de anidamiento. Y si el dato de acá es igual a 3, pues que me dé el valor de la letra C. Y ahí hacemos el cierre. Entonces aquí al método del arrastre, y como podemos ver, si es 3 va a ser C, si es 2 va a ser B, si es 1 va a ser A. Aquí de esta manera se soluciona este ejercicio haciendo uso de la función sí con anidamiento. ¿Verdad? Aquí vamos a ver el siguiente ejercicio. Y aquí pues prácticamente es gastos actuales, gastos pronosticados. Y en gastos actuales pues vamos a hacer una función sí, no es de mucho anidamiento, sino que solo es un sí se cumple una cosa y no se cumple otra. Entonces se cumple el criterio si no es falso, ¿verdad? Entonces acá sí, en este caso, sí son menores, vean, a los pronosticados, vean. Entonces, que me dé como resultante, vean, excedido o aceptable. Vamos a ver acá si se cumple, que se necesita rectificar, vean, incógnita. La función sí, vean, vamos a dar aceptar. La prueba lógica es si este dato, vean, es menor, vean, en este caso, menor a los gastos pronosticados, vean, va a dar como excedido. Y si no, que me dé aceptar. Perdón, que es al revés, vean. Estamos hablando de este sea mayor que sea excedido, perdón. Entonces acá es la función sí, vean, en este caso vamos a dar aceptar. Pruébalo que si este es mayor a este dato, vean, vamos a darle como excedido. Sino que sea aceptable. Vamos a aceptar. Está. Quedaría de esta manera. Mira. Está haciendo al revés. ¿Vean? En este caso es este ¿vean? Procedimiento. Si este es mayor que este, es excedido. Si este es mayor que este, pues es, en este caso, pues no es mayor, ¿vean? Y no es menor, va a dar como aceptable. Este respecto a este ejercicio, y vamos a ver en este caso el siguiente ejercicio. Esta es relacionado a anidamiento y son 4 anidamientos los que se van a hacer. ¿verdad? Entonces aquí prácticamente es que me despliegue los precios ¿verdad? De las habitaciones. Entonces aquí vamos a hacer uso de esta tablita, que es la que tenemos como referencia de los precios de las habitaciones. Y aquí le vamos a asignar el precio de las habitaciones. Entonces vamos a hacer uso de la función lógica, en este caso es la función sí. ¿Vean? Y lo que vamos a hacer es un despliegue del precio. Entonces, si el texto que yo tengo acá, no tengo que digitarlo tal cual está, tenemos que hacer uso de comillas porque es texto en incógnita. Entonces, en este caso, se le va a asignar el valor de 125 según nuestra tabla. ¿verdad? Si no, vamos a invocar nuevamente ¿verdad? Otra función. Y si el dato que yo tengo acá, en este caso un texto, es doble, vean. Si esto se cumple, vean. Si es doble, vamos a dar 175. ¿vean? Así es el precio de la habitación. Y si no se cumple, vean, vamos a invocar nuevamente la función sí. Y aquí vamos a poner si el dato que yo tengo acá vean, es igual a suite. Vean. Si se cumple, ¿verdad? Este dato sería de asignarle un precio a la habitación de 225. Si no, pues nuevamente vamos a hacer una invocación de otra vez la función si. Acuérdense que este es un anidamiento de 4. Si el dato que tengo acá
es igual a la habitación que sea imperial. Si eso se cumpliera, vea, si se cumpliera, que me le dé un precio de 300. ¿Ve? Y ahí luego hacemos el cierre. Entonces luego viene el método del arrastre, que es lo que estamos acá. Y aquí ya tenemos los precios de las habitaciones. En el siguiente ejercicio tenemos que información, vea, de correspondiente a los meses, a los ingresos, a los egresos. Entonces, esto quiere, según el enunciado, quiere que yo calcule, vea, específicamente, vea, una empresa ha reportado a una lista de sucursales los ingresos y egresos de los últimos 3 meses, que es lo que vemos acá. Y necesita obtener el promedio de egresos. ¿Verdad? Entonces, eso es la que va a ser el rango promedio. Y aquellas sucursales que tuvieron ingresos mayores, ¿verdad? Entonces quiere decir que yo lo voy a vincular con el criterio a evaluar con ingresos, ¿verdad? Mayores. Entonces vamos a hacer uso de la función promedio, sí. Es una función estadística en la cual estamos utilizando. Vamos a llamar aquí la función promedio sí. Buscamos la función promedio sí. Y aquí la promedio sí, en este caso tenemos 3 argumentos. El rango es el que vinculamos con el cálculo del criterio. Entonces, ¿qué es lo que necesito? A evaluar la parte de los ingresos. Entonces, por lo tanto, selecciono el rango de ingresos. ¿Cuál es el criterio? Mayores a 60,000. Entonces, vamos a poner mayores a 60,000. Vamos a ver. Mayores a 60,000. Ahí lo tenemos. Miren. Mayores a 60,000, pero ¿a quién quiero calcular el promedio? El promedio está basado relacionado al rango de los egresos. ¿Verdad? Entonces le damos a aceptar y aquí podemos observar que este es el resultado de evaluar la condición del promedio sí, que es lo que nos está solicitando. Espero que les pueda servir de apoyo este video correspondiente a tanto a lo que se vio en la presentación de los ejercicios de las funciones lógicas, así como también correspondiente a los ejercicios de la guía práctica.